Hola, ¿qué tal, alumnos? Buenos días. Acá yo nuevamente, su profesor Diego Morales, trayéndoles otro videíto. Ya este es el último, por lo menos, de esta primera parte, ¿cierto?, de videos de séptimo básico, para explicarles acerca de algunos problemas que hemos estado trabajando, ¿cierto?, en clase. En esta oportunidad vamos a trabajar con el tema de la fuerza de roce, o sea, la fricción que se genera entre superficies. En este caso tenemos el siguiente problema que ustedes lo pueden estar viendo, ya no tenemos una caja, ¿cierto?, que se mueve por un terreno rugoso, o sea, se mueve a través de una fricción. En ese sentido, vamos a tener diferentes datos, ¿cierto? Igual que problemas anteriores que ya hemos visto en otros videos. Vamos a colocar una DA, como vimos, ¿cierto?, en un video anterior, ¿verdad? Y vamos a ir registrando los datos. Cuando registramos los datos me tengo que fijar siempre en la unidad. Por ejemplo, la masa, que es algo que me están entregando acá, ¿cierto? Es de 15 kilogramos. Obviamente vamos a obviar la unidad, por lo menos para registrarlo en esta parte del video, ¿cierto? Pero ustedes tienen que colocarlo siempre, por lo menos cuando estén trabajando. Después tenemos que un coeficiente de roce. Y el coeficiente de roce, como lo hemos trabajado en clases, se describe por la letra. Esa letra U, ¿cierto?, no tiene ninguna unidad, así que acá nosotros colocamos el 0,35 que me están entregando en este problema. Entonces acá tenemos 0,35. Después tenemos que la gravedad, que ya lo estudiamos en videos anteriores, ¿cierto?, que era la letra G, ¿cierto?, me está diciendo en el problema que es 8,27, ¿cierto?, metros por segundos al cuadrado, que es la unidad, ¿verdad?, de la gravedad, que es una aceleración. Entonces, al fin y al cabo, la fuerza de roce, ¿cierto?, es una fricción. Esa fricción depende de la superficie de apoyo, por lo tanto, también depende de la fuerza normal, que también es una fuerza, ¿cierto?, que se aplica en el apoyo, ¿cierto? Si tenemos una fuerza de apoyo, ¿cierto?, también tenemos una fuerza normal. Por eso es que tenemos la masa por la gravedad de nuevo, porque como vemos en clase, la normal también es igual al peso generalmente. Entonces, ya que tenemos nuestros datos, nosotros colocamos nuestra fórmula, ¿verdad? Y colocando la fórmula, nos vamos a dar cuenta que la fórmula que trabajamos con la fuerza de roce, ¿cierto?, es el coeficiente de roce, que es la letra U, ¿cierto?, multiplicado por la masa y también multiplicado por la gravedad. O sea, tenemos dos productos, el producto del coeficiente de roce, la masa y la gravedad. Igual que en problemas anteriores, ¿cierto?, como el problema del video anterior del peso, tenemos que fijarnos si lo que me están pidiendo, que en este caso es la fuerza de roce, se encuentra despejado o no. Entonces, nosotros tenemos que ponernos a pensar que la fuerza de roce, igual que en el peso, en el primer problema del video anterior, ya se encuentra solo, ¿cierto? Por lo tanto, ya tenemos que simplemente reemplazar en la expresión, ¿cierto?, que tenemos acá, que es la fórmula. En el caso que nos pidiesen el coeficiente, la masa o la gravedad, ahí tenemos que despejar igual como vieron en el video anterior. Entonces ahora pasamos al desarrollo nuevamente, ¿cierto? ¿Ya? Y nos vamos a encontrar con que simplemente hay que multiplicar las tres cantidades. En la calculadora lo pueden hacer directamente, de hecho, pueden colocarlo al tiro, ¿cierto?, los tres números y multiplicarlos entre sí los tres, ¿ya? Entonces colocamos el 0,35, que es el coeficiente de roce, colocamos los 15 kilogramos, que es la masa, y también colocamos el 8,27, ¿cierto?, que es la gravedad. Entonces, ahí hacemos simplemente el producto entre las tres cantidades y vamos a obtener, ¿cierto?, el valor de la fuerza de roce. Por lo tanto, si hacemos 0,35 por 15 y luego por 8,27, utilizando la calculadora, por supuesto, esto nos va a dar con dos decimales, ¿cierto?, como ya vimos anteriormente, esto nos da 43, ¿cierto?, 41. Y como la fuerza de roce, la fricción también es una fuerza, al igual que el peso que estudiamos en el video anterior, también se va a medir en Newton. Entonces, acá es muy parecido al problema, al primer problema, ¿cierto?, que vieron en el video anterior, en el video del peso, ¿ya? Donde simplemente tuvimos que multiplicar las cantidades, solo que ahora le agregamos un coeficiente de roce, que es la letra U en este caso, ¿ya? Entonces, igual, siempre los datos, la fórmula, ¿cierto?, que corresponda, si hay que despejarla, por supuesto, como vamos a ver en el siguiente ejercicio. Y también después el desarrollo, que es básicamente reemplazar los datos que me entregó el problema. Pasamos al siguiente ejercicio, vamos a bajar un poquito más acá para ver el enunciado, ¿cierto?, del siguiente ejercicio. Y acá también tenemos un objeto, también nos está dando la masa del objeto, ¿ya? También se encuentra sobre una superficie rugosa, por tanto se da a entender, ¿cierto?, que tenemos obviamente una fricción,
pero el coeficiente de roce ahora es desconocido. O sea, ahora me están pidiendo que yo encuentre el coeficiente de roce de la superficie. Para eso me van a dar la fuerza de roce, en este caso 157,4 newton, y también la gravedad, que es 12,5 metros por segundo al cuadrado. Entonces, siguiendo la misma lógica del problema anterior, registramos nuevamente nuestros datos, ¿cierto? Tenemos la masa, que es igual a 26 kilogramos, ¿cierto? O kilogramos, también está bien dicho, ¿cierto? 26. Tenemos que la fuerza de roce, el FR, ¿cierto? Es 157,4. También acá lo vamos a ir registrando. 157,4 newton, ¿verdad? Como dije, las unidades las pueden escribir también después en sus cuadernos, obviamente. Ya acá en el video la vamos a obviar mientras tanto, ya se está viendo obviamente en el enunciado. Y la gravedad es 12,5. O sea, acá tenemos que es 12,5, ¿cierto? Metros por segundo al cuadrado. Tenemos la gravedad. Pasamos a la fórmula nuevamente, y acá obviamente nos vamos a encontrar con el mismo problema que teníamos anteriormente con el tema del peso, solo que ahora tenemos que despejar la U de la expresión, ¿cierto? Porque la U, como dije, es el coeficiente de roce. ¿Qué representa el coeficiente de roce? El coeficiente de roce representa las características de la superficie de apoyo. Por lo tanto, si tenemos una superficie de apoyo, cada superficie tiene un coeficiente. Ese coeficiente siempre va entre 0 y 1, donde 0 es una superficie sin rugosidad, una superficie completamente lisa, ¿cierto? Completamente pulida la superficie, y 1 representa una superficie completamente rugosa, ¿cierto? Con mucha fricción. Bueno, acá nos están pidiendo, ¿cierto?, que encontremos el valor de U. Entonces, igual como lo hicimos con los problemas de peso, la masa y la gravedad, que se encuentran multiplicando el coeficiente, van a pasar las dos dividiendo al otro lado de la igualdad. Eso significa que si van a pasar las dos dividiendo, el FR sigue arriba, igual como el peso, ¿cierto?, en los problemas del video anterior, pero ahora me va a quedar la masa y la gravedad en la parte de abajo. Por lo tanto, después tenemos simplemente acá el coeficiente de roce. Nuevamente, repito, ¿cierto? ¿Ya? La masa con la gravedad, que ambas estaban multiplicando, ¿cierto?, el coeficiente, ¿verdad? Las dos van a pasar dividiendo a la parte de abajo, o sea, en este caso, dividiendo a la fuerza de roce. Obviamente ahora, si uno pregunta, se puede dar cuenta que el coeficiente de roce se encuentra despejado. Por lo tanto, ahora pasamos al desarrollo. ¿Qué les recomiendo yo? Yo les recomiendo que primero realicen el producto de abajo y después hagan la división, ¿ya? O sea, primero hacen la multiplicación del denominador, ¿cierto? O sea, los 26 kilogramos, ¿cierto?, que es la masa, y lo multiplican por el 12,5, ¿ya?, que es la gravedad. Y después hacen la división, ¿cierto?, del 157,4 con el valor que les queda. ¿Ya? Vamos a ir viendo cómo nos va dando, ¿cierto? Obviamente, seguimos obviamente el procedimiento. Acá seguimos colocando, ahí colocamos 157, ¿verdad?, 4, ¿verdad? Y abajo hacemos el producto. Entonces, igual 26 por 12,5, eso nos da 325. Por lo tanto, abajo colocamos 325, ¿ya? Porque así es más fácil y es más directo, y así se aseguran de que esté bien hecho el problema, ¿ya? Luego hacemos la división y ahí vamos a trabajar nuevamente ya con el número de arriba. Entonces colocamos 157,4, que era la fuerza de roce, y la dividimos en 325, que es el resultado, ¿cierto?, que nos dio de ese producto. Y esto nos va a dar aproximadamente, y en esta ocasión con 3 decimales, ¿cierto?, nos da 0,484. ¿Cuál es el punto acá? Que el coeficiente de roce es una cantidad adimensional, no tiene unidades. Por lo tanto, no se le coloca ninguna unidad de medida, ¿ya? Solo es una característica de una superficie, por tanto, no se le coloca ninguna unidad de medida, ¿ya? Ahora, ese coeficiente de roce siempre tiene que darles entre 0 y 1. No les puede dar más que 1 ni menos que 0, ¿ya? Por tanto, cuando hagan la división, ¿cierto?, tienen que fijarse que el denominador, o sea, el número de abajo, siempre sea más grande que el numerador. Y se pueden dar cuenta que está bien despejada la expresión, ¿ok? Entonces, ahí calculamos el coeficiente de roce, ¿ya?
Si me pidiesen la masa o me pidiesen la gravedad, el despeje más o menos es parecido, solo que las otras dos, ¿cierto?, van a pasar abajo. Por ejemplo, si me pidiesen la masa, el coeficiente con la gravedad van a pasar abajo, o si me pidiesen la gravedad, el coeficiente con la masa pasan abajo. Veamos un tercer problema para que eso nos quede un poquito más claro. ¿Ya? Ya para ir cerrando un poco este video. ¿Ya? Acá nuevamente nos dan la masa, ¿cierto? 42 kilogramos en este caso. Es una superficie rugosa, por tanto hay fricción, ¿cierto? Nuevamente, nos dan el coeficiente de roce, es 0,04. Es posible porque es mayor que 0. Y tenemos la fuerza de roce que es 18,94. Nuevamente, hacemos lo mismo del problema anterior, ¿cierto? Registramos lo que son los datos. Tenemos que la masa en este caso es 42, ¿cierto? 42 kilogramos. Tenemos que el coeficiente, que es la letra U, ¿cierto? Que es el coeficiente de roce, es de 0,04. Y tenemos que la fuerza de roce, ¿cierto? Es 18,94. Obviamente las unidades, ¿cierto? Las están viendo ahí en la pantalla, ¿verdad? La masa se mide en kilogramos, el coeficiente no tiene ninguna unidad de medida, ¿cierto? Y la fuerza de roce en newton. Pasamos a la fórmula nuevamente, ¿cierto? En el caso de la fórmula, colocamos la fórmula base, ¿cierto? Nuevamente, la fuerza de roce es igual al coeficiente por la masa por la gravedad, ¿cierto? En este caso, nuevamente. Obviamente acá, ahora nos están pidiendo la gravedad, por tanto el despeje es igual, ¿cierto? Como dije, ya, solo que en vez de despejar el U, ahora despejamos el G, ¿cierto? Que es la aceleración de gravedad o la gravedad misma, y el U con la masa ahora pasan hacia abajo, ¿ya? Eso es lo bueno de este tipo de problemas, que como el despeje es más simple, ¿ya? Siempre al fin y al cabo, las otras cantidades, o las otras cantidades, mejor dicho, van a pasar al otro lado, ¿cierto? Dividiendo. Luego acá nuevamente tenemos el despeje bien hecho. Siempre la fuerza de roce queda arriba en los despejes de esta fórmula por lo menos. Igual que en el video anterior cuando lo hacíamos con el peso, también, ¿ya? Después, nuevamente, el procedimiento, ¿cierto? O el desarrollo, igual la misma recomendación que en el problema anterior. Primero hagan, ¿cierto? El producto de abajo, la multiplicación de abajo, y después hacen la división. Entonces colocamos el coeficiente que es 0,04, y eso lo vamos a multiplicar obviamente por la masa, ¿cierto? Que es 42 kilogramos, y después al final hacemos la división. Entonces acá nuevamente lo mismo, ¿cierto? Ya, y con su calculadora, ¿cierto? Hacen obviamente ese producto. Vamos a hacer rápidamente ese producto, 0,04 por 42, eso nos da 1,68. ¿Ya? En el caso de la gravedad, acá no tienen que fijarse que el denominador sea más grande, ¿cierto? Porque eso solamente rige para cuando tengan que encontrar el coeficiente de roce. Ahí tienen que fijarse bien que el numerador, ¿cierto?, sea más pequeño o, en su defecto, ¿verdad?, el denominador sea, ¿cierto?, más grande. Ya en el caso de la gravedad o en el caso de la masa, no importa porque esos no están restringidos a un valor entre 0 y 1, como en el caso del coeficiente de roce. Entonces, 18,94 dividido en 1,68, eso nos da 11,27. Entonces acá, ¿cierto? Con dos decimales colocamos 11, ¿cierto? 27. Obviamente la unidad siempre generalmente al final, metro por segundo al cuadrado o metro dividido en segundo al cuadrado, que es lo mismo. Entonces, ahí nuevamente tenemos lo mismo, ¿ya? En el caso que me pidiesen la masa, por ejemplo, ¿ya? El U con la gravedad van a pasar abajo dividiendo. Entonces, el despeje generalmente es el mismo, ¿ya? Por lo tanto, ahí tienen, ¿cierto?, una forma muy característica de hacer esos ejercicios, ¿ya? Así que espero les haya quedado claro. Recuerden, cualquier duda, ¿cierto? Tienen los canales disponibles, ¿cierto? Tienen el Instagram de Mundo Física, ¿verdad? Tienen la misma caja de comentarios, ¿verdad? ¿Ya? Y obviamente cualquier duda la pueden ir haciendo. Espero que les haya servido y nos vemos en otro video más. ¿Ya? Hasta la próxima, chiquillos.